Muchas bendiciones, muy buenos días para todos los que en este momento ya se encuentran conectados a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra red social Facebook. Hemos tenido un precioso tiempo de alabanza, de intercesión, de adoración, y ahora vamos a compartir la buena palabra de Dios. Para eso quiero que usted esté cómodo, por favor, tenga su Biblia ahí cerca y también tenga un cuaderno donde pueda tomar notas, porque yo sé que Dios en esta mañana nos va a hablar a ti y a mí. Hoy, por ser primer domingo del mes, vamos a ministrar la cena del Señor. Y como lo dijeron nuestros presentadores, Cristian y Andrea, queremos que en tu casa tengas listos los elementos de la cena del Señor. Aquí yo ya los tengo listos. Aquí está la copa de jugo de uva y aquí está el pan. Esta vez no vamos a ministrar la cena desde el comienzo del culto, sino lo vamos a hacer al final de la predicación. ¿Por qué? Porque la predicación tiene que ver con la cena, y por eso quiero primero que escuchemos la palabra de Dios y al final vamos a tomar la cena. Así que tienes tiempo, si no te acordabas que hoy es primer domingo de mes, tienes tiempo para que vayas rápido, tengas listo el pan y tengas listo el jugo de uva, porque vamos a participar de la cena del Señor al final de la predicación. Y precisamente la predicación de esta mañana titula: Haced esto en memoria de mí. Quiero que lo digas ahí desde tu casa: haced esto en memoria de mí. Y nos vamos a ir a la palabra. La palabra la encontramos en el Evangelio de Lucas. Por favor, abre tu Biblia, o si la tienes de manera digital, enciéndela en Lucas capítulo 22, y vamos a leer los versículos 15 al 19. Lucas capítulo 22, versículos 15 al 19. Dice la escritura de la siguiente manera: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Así es como titula la palabra: haced esto en memoria de mí. Por favor, levante ahí su mano desde su casita, o si está en el trabajo, o si puede levantarla en la calle, si está con sus audífonos, o si está conduciendo un vehículo. Levante una de sus manitos y diga conmigo esta oración: Señor, en esta mañana te pido, por favor, háblame. Quiero escuchar tu voz y que tu palabra produzca en mí cambios para agradar tu corazón. Amén. Bueno, esta orden que Jesús dio hace aproximadamente 2000 años, haced esto en memoria de mí, no la podemos limitar solamente a tomar un trozo de pan, míralo, ni a beber un poco de jugo de uva. Aquí está. Ese haced esto en memoria de mí no solo se limita a este acto de comer y tomar estos dos elementos, no. Aquí hay una mayor profundidad. Haced esto en memoria de mí. Jesús quiere, en ese tiempo quería con los discípulos y ahora quiere con la iglesia, que aprendamos unas lecciones. ¿Qué crees tú que es lo que Jesús quiere que hagamos en memoria de Él? ¿Solo masticar un pan? ¿Solo tomar una copa? ¿Será simplemente eso lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿O hay algo más trascendental? ¿O hay algo más profundo? Yo, estudiando esta palabra, encontré que hay más profundidad en esta orden, que lo que Jesús quiso decirnos al emitir esta orden, porque no es una sugerencia, al emitir esta orden de haced esto en memoria de mí, tiene unas implicaciones más profundas. Y hoy vamos a estudiar por lo menos dos, aunque hay muchas más enseñanzas.
Y la primera de ellas, lo que Jesús quiere que hagamos en memoria de Él, yo la he titulado así: mantenernos limpios de la levadura del pecado. Diga conmigo allá desde su casa: Señor, yo quiero mantenerme limpio de la levadura del pecado. Pastor César, pero ¿de dónde saca usted la asociación entre tomar la cena del Señor y la levadura? Bueno, la asociación está en el versículo 7 del Evangelio de Lucas que estamos leyendo. Lucas 22:7, mire este texto. Dice la escritura: llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Si tú te fijas, el momento en que Jesús instituye la cena con sus discípulos fue en el mismo momento en que iniciaba una de las fiestas principales de los israelitas, llamada la fiesta de los panes sin levadura. Y también para ese tiempo estaba por iniciar la fiesta más importante para los judíos, para el pueblo de Israel, que se llama la Pascua. Así que tenemos dos fiestas importantes, y es en el marco de estas dos fiestas que Jesús hace un nuevo pacto con sus discípulos y con nosotros, que somos su iglesia. Y cuando nosotros encontramos este tipo de detalles en la palabra, hay que ponerle cuidado, porque estos detalles no están puestos ahí de manera aleatoria o coincidencial. No, cuando hay detalles así es porque hay una gran enseñanza que el Señor nos quiere dar. ¿Y cuál es esa enseñanza? Pues para entender la enseñanza debemos entender de qué trataba la fiesta de los panes sin levadura. Así que miremos ahora este texto. Éxodo 12, del 17 al 19, nos menciona muy bien en qué consistía la fiesta de los panes sin levadura. Dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente: celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Dice: durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Como esta fue una fiesta que se instituyó en el tiempo de Moisés, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, se seguía celebrando esa fiesta. Es decir, que el día en que Jesús cenó con sus discípulos, no se conseguía levadura en ninguna parte de Israel. No se conseguía levadura en ninguna parte de Jerusalén. Recuerden, y lo dice Lucas 22, que Jesús envió 2 de sus discípulos para buscar el lugar donde iban a cenar juntos. Y en ese lugar ya estaba todo listo para que cenaran en esa tarde. Y claro, si la orden de Jesús hubiera sido: vayan y busquen pan con levadura, no hubieran encontrado la levadura, porque como ya venían celebrando la fiesta desde el tiempo de Moisés, ya era común para ellos que en esos 7 días no se iba a encontrar levadura en ningún lado. La levadura para ese tiempo estaba prohibida, no había levadura. Pero ¿qué es levadura? ¿O qué es lo que hace la levadura? Bueno, sin ir muy lejos, la levadura en la Biblia representa vida de pecado. También representa bajeza moral. También la levadura representa corrupción del corazón. Y vamos a estar estudiando algunas de estas cosas. En Gálatas 5:9 dice en la Reina Valera: un poco de levadura leuda
toda la masa. Esa palabra leuda significa daña la masa, porque la levadura es una especie de hongo que penetra la masa hasta fermentarla. Y si esta levadura no se trata de manera correcta, daña la masa. Y como la levadura representa el pecado, significa que cuando tenemos, así sea un poco de pecado en el corazón, daña todo el corazón. Entonces aquí, en este primer punto, que es mantenernos limpios de la levadura del pecado, hay tres cosas que representan la levadura en la palabra de Dios. La primera de ellas es: la levadura representa una vida de apariencias. ¿Cómo, Pastor César? Cópielo ahí, usted que está copiando. La levadura representa una vida de apariencias. ¿Y por qué? Nosotros encontramos que en esa cena que organizó el Señor Jesús para sus discípulos, había apariencias, había personas que estaban aparentando lo que no son. No sé si usted conoce personas que aparentan lo que no son, que por quedar bien en una reunión, que por quedar bien delante de alguien, aparentan lo que no son. Y en el caso de la cena que Jesús tuvo con sus discípulos, vemos por ejemplo a un Pedro. ¿Y qué era lo que estaba aparentando Pedro en esa cena? Pedro estaba aparentando firmeza de carácter, pero muy en el fondo Pedro era un hombre cobarde. En Lucas 22:33 dice la escritura así: Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Linda la frase, ¿no? Linda la frase de Pedro. Pedro le está diciendo a Jesús: Jesús, mira, si es necesario voy a la cárcel contigo, y si es necesario hasta voy a morir contigo, pero yo nunca te negaría. Apariencias. Porque usted conoce la historia y sabe que más adelante, cuando a Pedro le preguntaron si conocía al maestro, Pedro negó a Jesús. Entonces, en el marco de tomar la cena, mira, aquí la tengo, en el marco de tomar la cena, Jesús estaba dando una lección de quitar las apariencias. En el marco del inicio de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús estaba dando una lección. Es como si Jesús estuviera diciendo: en esta mesa hay corazones con levadura, hay corazones con apariencias. Y Pedro era uno de ellos, pero había otro, y este sí estaba más grave todavía. Saben ustedes, recuerdan el nombre, ¿no? Judas. ¿Y qué es lo que estaba aparentando Judas? Fidelidad. Judas aparentaba fidelidad en esa mesa. Dice Lucas 22:3. Lucas 22:3 dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. ¿Qué estaba aparentando Judas? Fidelidad. ¿Qué había dentro de su corazón? Traición. ¿Qué estaba aparentando Pedro? Firmeza. ¿Qué había dentro de su corazón? Cobardía. Qué tremenda lección. Mira, podemos estar reunidos. Hoy no hay nadie aquí, solamente los de la alabanza y producción. Podemos estar reunidos presencialmente, listos para tomar estos elementos. Y hay personas que toman estos elementos con su corazón lleno de levadura. Y en esto primero que estamos hablando, hay personas que toman estos elementos viviendo una vida de apariencias. Y hoy la palabra quiere ser clara con esas personas que reconocen y que dicen: Pastor César, yo no puedo tomar la cena porque la vamos a tomar en unos minutos. Pero tú dices: yo no voy a tomar la cena, Pastor César, porque yo reconozco que así como la levadura representa apariencias, yo también estoy con apariencias. Tengo un ropaje que no es mi ropaje. Le estoy demostrando a mi esposa fidelidad, pero resulta que estoy coqueteándole a otra mujer. Estoy queriendo aparentar fidelidad en mi trabajo, pero le estoy robando al jefe. Y antes de que tomemos esta cena, vamos a orar para pedirle al Señor que se quiten las apariencias de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra alma. No podemos tomar una vida
no podemos tomar la cena con una vida llena de apariencias. Cuando tú coges un pan de esos que están recién horneaditos y huele, tal vez cerca a tu casa queda una panadería y te llega ese olor de pan. En mi casa pasa lo mismo, llega ese olor de pan de la panadería de la esquina. Ay, uno quiere ir y va hasta la panadería y deme un pancito de 3,000, uno de 5,000, qué sé yo, y va uno a partir una tajadita para mandárselo a la boca. Cuando tú aprietas los dientes, eso abultadito que tenía el pan, realmente lo que es masa, te queda más o menos como unos 3 milímetros. Dime si no es así. Y más si es, por ejemplo, un croissant. Croissant se ve grandísimo, pero cuando tú le metes el mordisco, eso queda nada más como 3 milímetros de mordisco, lo que en realidad vas a masticar. Ahí está. Eso es lo que produce la levadura. Es aparentemente un pan grande, pero la grandeza de ese pan no lo hace la masa, lo hace la levadura. Y así en la vida real hay muchas personas que, siendo aún cristianas, viven una vida de apariencias, inflados, que pareciera que fueran intocables, que son inmaculados, que wow. Y cuando tú vas a mirar por dentro, no tienen nada por dentro. Así estaba Pedro, inflado en la levadura de la firmeza, pero cuando le preguntaron si conocía a Jesús, lo negó. ¿Por qué? Porque por dentro estaba lleno de cobardía. Así estaba Judas, inflado como un croissant, con la levadura de la fidelidad, pero en realidad cuando fue probado y cuando le ofrecieron el dinero, cedió. Lo que agrandaba su corazón, esa levadura, se redujo a lo mínimo, que era la traición. Tremendo. Por eso la palabra, cuando yo la titulé "Haced esto en memoria de mí", no solamente es tómese un sorbito de este jugo y mastica un pedacito de este pan. Esto es lo que hay que hacer en memoria de Jesús todos los días o todos los inicios de mes. No, señores, porque estamos siendo religiosos, estamos siendo autómatas, nos estamos tomando esta cena de manera mecánica. Hay gente que se toma esta cena, ni siquiera está pensando en Jesús, ni siquiera cierra los ojos, porque ya tomó esto como algo cliché, como un amuleto, como algo religioso, y esto no es así. Por eso Jesús escogió el inicio de la fiesta de los panes sin levadura para tomar la cena con sus discípulos, porque quería darle la lección y decir: aquí vamos a tomar la cena, pero aquí hay gente con levadura en el corazón. Y si este mensaje te está llegando tan fuerte como me llegó a mí cuando yo lo estudié y reconocí que también yo tenía levadura, entonces levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano y di: Señor, perdóname porque tú me estás hablando. Hay levadura en mi corazón. Estoy viviendo una vida de apariencias. Perdóname, Señor. Y yo te doy este consejo, que Pablo también se lo dijo a la iglesia de Corinto: no tomemos la cena indignamente, porque estamos tomando juicio. No tomemos la cena indignamente, porque Pablo dice: por esa causa hay gente enferma. No tomemos la cena indignamente, porque Pablo dice: por esa causa aún hay gente que ha muerto. Antes de tomar la cena esta mañana, preguntémonos a nosotros mismos: ¿estoy viviendo una vida de apariencias? En cambio, Jesús, sentado con sus discípulos, Él no estaba aparentando nada. Él se estaba mostrando tal como es Él. Él quiso incluso organizar esta cena para comer con sus amigos. Aún llamó amigo a Judas en este lugar. En Lucas 22:21 dice: pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. ¡Wow! ¡Qué vida tan firme! ¡Qué carácter el de Jesús! Carácter es sentarse con el traidor y aún así llamarlo amigo. Despojémonos de ese ropaje, hermanos, antes de tomar la cena. Hagamos esto en memoria de Él, no solamente cuando vamos a tomar la cena. Hagamos esto en memoria de Él todos los días. Despojémonos de las apariencias, quitemos la levadura que hay en nuestro corazón. Pero qué más
significa la levadura. La levadura, ya lo vengo diciendo, significa una vida de pecado, significa bajeza moral, significa corrupción del corazón, significa una vida de apariencias. Y esta última, levadura, también representa aceptar las falsas enseñanzas. En Mateo 16:12 la escritura dice: entonces al fin comprendieron que no les hablaba de levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Así es. Desde esa época y hasta hoy, domingo, hay una preocupación porque hay personas que están escuchando falsas enseñanzas. Están poniéndole cuidado a falsos maestros. Se están dejando engañar con doctrinas que la Biblia dice son doctrinas de demonios. Se están dejando engañar por enseñanzas antibíblicas. Personas que antes venían a la iglesia y ahora los ve uno por la internet, porque la internet te muestra todo. Los ve uno asistiendo a iglesias que para nosotros son consideradas sectas o iglesias de falsa doctrina. Y aquí que dice la palabra que leímos en Mateo 16, las falsas enseñanzas son como la levadura. Hace que los líderes religiosos de esas falsas doctrinas y falsas iglesias se enorgullezcan de su doctrina necia. Hace que esos líderes religiosos de esas iglesias se crean los mejores. Viven criticando a todos los demás pastores porque piensan que ellos son los únicos. Y eso, mi hermano, es un tipo de orgullo. El orgullo es un tipo de levadura. Y bien lo dice la palabra de Dios, que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, miremos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Dios nos guarde de criticar. Pero aquí el Señor está siendo enfático: si tú te dejas convencer de falsas doctrinas, tienes levadura en tu corazón. Hermano, mantente en estos últimos tiempos pegado a la doctrina correcta, a la palabra de Dios. Seguirán pululando muchos engañadores. La misma Biblia lo profetiza: vendrán muchos que se harán llamar el Cristo, pero son anticristos. Vendrán muchos engañadores que te harán mejor quitar tu fe. No permitas que toda esta levadura corrompa tu corazón. Para terminar este punto, la enseñanza que Jesús nos quiso dar al instituir la cena del Señor, al inicio de la fiesta de los panes sin levaduras, y además estaba la fiesta de la Pascua también para iniciar. La gran enseñanza es que de la misma manera que Israel salió de la esclavitud de Egipto a la libertad, tú y yo necesitamos salir de la esclavitud del pecado a la libertad de nuestra alma. Cuando tomamos la cena, cuando hacemos esto en memoria de Él, estamos diciéndole al Señor: no más pecado, no más apariencia, Señor, no más una vida de corrupción. Lo que nos hace verdaderamente libres es un cambio en el corazón, es salir del yugo del pecado. Eso es lo que nos hace verdaderamente libres. No es suficiente, como pasó con Israel. Ellos salieron del yugo de un gobierno tirano en cabeza del faraón egipcio. Pero no es suficiente para ser libres. Y en esta semana que tuvimos marchas, protestas, etcétera, no es suficiente para ser una nación libre salir de la esclavitud de un gobierno tirano. Eso no es suficiente. Lo único que nos hace ser libres es renunciar al pecado de nuestro corazón. A esta nación no la va a hacer libre el presidente de turno. A esta nación no la va a hacer libre la izquierda, ni la derecha, ni el centro. A esta nación no la va a hacer libre ningún gobernante, ningún mandatario. Lo que a esta nación la va a hacer libre es que cada uno de nuestros
compatriotas colombianos y ciudadanos de este país, decidamos salir de la tiranía del yugo del pecado que hay dentro de nuestro corazón. Con él, con ese pecado es el con el que debemos lidiar, con ese pecado que nos quiere hacer aparentar lo que no somos, con ese pecado que nos quiere corromper el corazón, es con el que debemos protestar todos los días y decir: pecado, tú hoy no te vas a enseñorear de mí. Levanta tu mano y di: Señor, no es solamente masticar el pan y tomar una copa. No es solamente eso. Dile: Señor, esto es más profundo. Es quitar la levadura de nuestro corazón. Es dejar de vivir una vida de apariencias. Es dejar de tener corrupción en el corazón. Dile: Señor, antes de tomar estos elementos, haz que mi vida se purifique y se santifique en esta mañana. Amén. Y segundo punto, cuando Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, ya sabemos, no solamente se refería a que comamos un pan y tomemos una copa. Cuando Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, primero dijo: manténganse limpios de la levadura del pecado. Y segunda aplicación en haced esto en memoria de mí es: manténganse unidos para soportar los sufrimientos. El acto que Jesús hizo de reunirse con sus discípulos en esa cena, antes de que fuera prendido por las autoridades religiosas y romanas de la época, Él quiso mantenerse unido a sus discípulos. Él quiso tener un acto de unidad. Lucas 22:8. Jesús le da la orden a unos discípulos y les dice: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla. ¿Cómo? Juntos. Por favor, diga conmigo: juntos. Porque Jesús quiso sentarse a la mesa junto a sus discípulos. Aquí hay una gran lección. Jesús quiso tener un tiempo de compartir. Jesús quiso tener un tiempo de charla, de hablar. Incluso en esa cena Él quiso darle la oportunidad a Judas que se arrepintiera a tiempo, cosa que Judas no aprovechó. Vemos a un Señor Jesús esmerándose en preparar el lugar. Ya lo tenía preparado, ya estaba listo todo. Le dio la orden al dueño de la casa para que tuviera todo listo en el segundo piso. Y cuando hablamos de unidad, Jesús nos dejó otras lecciones en cuanto a unidad se llama. La primera de ellas se llama humildad. Por favor, diga conmigo: humildad. Juan 13, 4, 5, que es otro evangelio. Veníamos estudiando Lucas, pero ahora nos vamos para Juan, que es otro evangelio que también habla de la cena. Dice Juan 13, 4: se levantó de la cena. O sea, apenas terminaron de cenar, Jesús se levantó. ¿Y qué hizo? Lea el texto. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando Jesús dice: haced esto en memoria de mí, está diciendo: manténganse unidos, iglesia, manténganse unidos. Para mantenerse unidos requieren humildad. Y yo estoy preocupado porque esta cuarentena, esta pandemia está produciendo en la iglesia una fragmentación. Hay una ruptura en este momento en la iglesia. Las relaciones están quebrantadas, las relaciones están con grietas de los miembros de la iglesia del Señor Jesús. Porque lo que nos hacía mantenernos unidos era el congregarnos físicamente. Pero como ya no lo estamos haciendo, y el año pasado prácticamente no lo hicimos por más de 8 meses, esto ha traído que las relaciones, ha traído como consecuencia que las relaciones se estén quebrando. Y las personas han perdido la humildad en medio de la iglesia ahora virtual. Entonces estamos como pastores teniendo que entrar a momentos de consejería donde un hermano no tolera al otro, donde el líder no quiere seguir con el grupo porque no se aguanta los del grupo.
Y hace poquito incluso nos dijeron que un líder no quería seguir en el grupo porque se puso a gritarle a los hermanos del grupo que abrieran las cámaras en el Zoom. Y se puso de mal genio porque ninguno le hizo caso. Y el líder dijo: ok, entonces no hacemos más reunión y no voy a ser más líder de ustedes porque yo no les voy a predicar a pantallas oscuras. Imagínate a dónde hemos llegado. Satanás es muy astuto. La iglesia antes del 2019 era una, y ahora en pleno 2020, iniciando este mes de mayo, es otra. Tenemos que ser conscientes que la iglesia ahora es otra, donde Satanás, en medio de su astucia, ha venido a romper las relaciones, a romper la unidad de los hermanos. Yo no sé a usted si le pasa, pero yo soy muy abrasivo, no sé si se dice así, pero a mí me gusta abrazar a la gente. Pues ahora no se puede hacer. Pareciera como si le tuviéramos ahora repelencia a la gente. Ay, no, yo no te abrazo, ay, no te puedo dar la mano, ya no te puedo dar un beso en la mejilla porque tienes COVID. Y Jesús, en medio de la cena, quiso estar junto con sus discípulos, y no solamente juntos en unidad, sino tuvo un acto de humildad de lavarle los pies. Cuando Jesús dice: haced esto en memoria de mí, es manténganse unidos en humildad, con pandemia o sin pandemia, con cuarentena o sin cuarentena, manténganse unidos en humildad. Conectándonos en internet o no conectándonos en internet, a través de videollamada o a través de lo que sea, haced esto en memoria de mí, es manténgase unidos, porque si nos dividimos, Satanás gana. No permitas que Satanás nos divida como iglesia, porque lo está logrando. De nosotros depende que no lo logre. Juan 13:27. Aquí vemos otra lección de la unidad. Dice: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Haced esto en memoria de mí también significa que en medio de la unidad de la iglesia no podemos perder el servirnos los unos a los otros. ¿Qué es lo último que hiciste para servir a alguien de la iglesia, hermano? Haz memoria. Ayer sábado, antier viernes, en el transcurso de esta semana que estamos terminando, o en el transcurso del mes de abril que ya pasó, yo te pregunto: ¿qué hiciste para servirle a un hermano de la iglesia? Y si tú te quedas mirando al techo y haces una lista y en la lista no aparece nada, te quiero decir que estás perdiendo la unidad de la iglesia. Recuerda, el título es: haced esto en memoria de mí. No es solamente comerse un pan, no es solamente tomarse un sorbo de jugo de uva. Haced esto en memoria de mí. La lección que encontramos ahí cuando Jesús se sienta con sus discípulos es: manténganse unidos en humildad y con servicio los unos por los otros. Y lo otro que vemos en este ítem de unidad es sinceridad. Juan 13:21 dice, el que está hablando de Jesús dice: pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Y en Juan 13:34, bueno, este que acabé de leer tiene que ver con Judas. Y en Juan 13:34 otra vez Jesús dice: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Sabes yo qué veo en esta reunión que tuvo Jesús con sus discípulos? Que Jesús fue sincero y los confrontó. Para no perder la unidad en la iglesia, necesitamos seguir confrontándonos. Si yo veo que alguien de la iglesia está en un error, está cometiendo un error, si yo veo que alguien de la iglesia está a punto de cometer una falta, pues hombre, yo le digo a esa persona: oye, ven que te quiero decir algo. Si tú no cambias, vas a terminar en esto. ¿Sabe qué evidencia hay de que estamos perdiendo la unidad como iglesia? Que cuando tú confrontas a alguien, ese alguien ya no acepta.
ese alguien te responde. Ese alguien, incluso por el hecho de que tú lo confrontas, te quita el saludo, te quita el contestarte el teléfono, ya no quiere saber nada de ti, simplemente porque tú lo confrontaste. Y la confrontación con pandemia o sin pandemia se tiene que seguir haciendo en la iglesia, porque los confrontadores nos volvemos esa alarma que le titila a aquel que está a punto de caer para que no caiga. Jesús, en medio de la cena, confrontó a Judas, porque dijo: aquí hay uno que me va a negar. Ahí era la oportunidad para que Judas levantara su mano y dijera: Señor, me estás confrontando, tienes razón, soy yo, perdóname. ¿Tú crees que si Judas hubiera dicho soy yo, perdóname, Jesús no lo hubiera perdonado? Claro que sí, pero no se dejó confrontar. Ni siquiera Pedro se dejó confrontar, porque él finalmente negó al maestro a la mañana siguiente, tal como se lo dijo Jesús. Y esta es una lección. Cuando la Biblia dice, y el título de esta predicación dice: haced esto en memoria de mí, Jesús está diciendo: vivan en unidad y no pierdan la capacidad de confrontarse los unos a los otros, porque la confrontación no es crítica, la confrontación es ayudar a la persona que abra los ojos a tiempo. Y eso no lo podemos perder, hermano. Líderes que me están viendo, supervisores generales, supervisores auxiliares, coordinadores, maestros de niños, asistentes de grupos de cuidado manantial, hermanos mayores, hermanos menores, anfitriones. No perdamos la capacidad de confrontarnos, porque la confrontación no es una amenaza. La confrontación no viene para destruirte. La confrontación viene para despertarte, alertarte y decirte: pilas, porque estás haciendo algo indebido y vas a terminar mal. Haced esto en memoria de mí. Vamos a recapitular. Número 1. Haced esto en memoria de mí. Es mantenernos limpios de la levadura del pecado. Jesús quiere que nos mantengamos limpios del pecado. No solo cuando tomamos la cena, todo el tiempo. Haced esto en memoria de mí. Todo el tiempo, limpieza, limpieza. Todo el tiempo, limpieza, limpieza. Y número 2, haced esto en memoria de mí. Es mantenernos unidos para soportar los sufrimientos de estos tiempos finales. Son principios de dolores, dice la Biblia, lo que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a pasar estos principios de dolores? Manteniéndonos unidos. Pero la unidad no es alcahuatería. Entonces, en medio de la unidad debe haber humildad, servicio y confrontación o sinceridad en las relaciones. Si te es posible colocarte de pie donde estás, colócate de pie, por favor. Colócate de pie. ¿Qué es lo que la palabra te ha hablado en esta mañana? ¿Dios te ha hablado esta mañana? Yo te pregunto, porque a mí me habló preparando la predicación, a mí me habló. ¿Sabes? Yo me vine a sentir como un hipócrita delante de Dios. Porque hay ocasiones en que he tomado la cena y no me he arrepentido primero de mis pecados. Y eso hay que hacerlo. Pero también hay momentos en que he tomado la cena y he estado con una relación fragmentada o deteriorada con alguien. Pero creo que la palabra hoy vino a traer luz. Vino a traer luz. Para que no hagamos esto como un acto meramente religioso. No queremos más religiosidad. No queremos más apariencias. No queremos más corazones corrompidos por dentro y por fuera mostrando una santidad que no existe. Quiero que tomes en este momento los elementos y lo levantes al cielo. Dile al Señor Jesús, cierra tus ojitos. Dile: Señor Jesús, tú me has hablado en esta mañana.
no voy a tomar esta cena como un acto religioso, mecánico. Dile: Señor, con toda la sinceridad de mi corazón vengo a decirte, perdóname, porque reconozco que tengo levadura en el corazón. Perdóname, porque reconozco que estoy viviendo una vida de apariencias. Perdóname, Señor. Perdóname, porque estoy dejándome convencer de falsas doctrinas. Perdóname, Señor. Alguien ahí en su casa que con un corazón arrepentido le diga al Señor: Señor, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, dile: perdón, perdón. Perdóname, Señor. Judas te hubiera podido pedir perdón en esa cena. Se le dio la oportunidad y no lo hizo. Terminó ahorcándose. Dile: Señor, yo no quiero terminar mal. No voy a terminar mal. Por eso hoy reconozco que hay levadura que tengo que sacar, porque está leudando la masa, está echando a perder mi comunión contigo. Perdóname, Señor. No quiero tomar esta cena indignamente. Por eso en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Y también, Señor, perdóname si todavía no he podido vivir en unidad. No he aprendido a vivir en unidad. Tú nos diste esa lección de estar unidos hasta el final. Dile: perdóname, Señor, porque ni aún en mi casa hay unidad. Solo hay discusiones, peleas con mi esposa, con mis hijos. No hay unidad. Si no hay unidad en la casa, mucho menos en el trabajo, mucho menos en la iglesia, en ningún otro contexto. Dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Dile: perdóname, Señor. Ayúdame a vivir en unidad. Ayúdame a vivir en unidad con mis seres queridos, en mi familia. Dile: Señor, ayúdame a mantenerme en humildad, servicio y sinceridad. Humildad, servicio y sinceridad son los que permiten que haya una adecuada unidad. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Gracias, Padre. Ahora levanta el pan, Padre. Este pan representa tu cuerpo que fue molido en la cruz del Calvario por mis pecados. Y levante la copa y diga: Señor, esta copa representa tu sangre que fue derramada en su totalidad para darme vida eterna. Y ahora yo hago parte de un nuevo pacto. Este nuevo pacto que tú has hecho, confirmado con tu sangre, es el que me asegura vida eterna. Vida eterna. Diga: yo tengo vida eterna. Hoy hago esto en memoria de ti. No solo comer y beber estos elementos, hago esto en memoria de ti, que es limpiarme y decidir vivir en unidad. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Amén. Coma del pan, por favor, y acto seguido de la copa, y adoremos al Señor. Levante sus manos, con sus ojitos cerrados, diga: Padre,
de esta manera empezamos el mes de mayo, haciendo un compromiso contigo de vivir en santidad y no permitir que la levadura en este mes toque nuestro corazón. También, Padre, de esta manera empezamos el mes de mayo, haciendo un compromiso contigo de vivir en unidad, de mejorar las relaciones, de crecer en humildad, en servicio y en sinceridad. Y creemos que este será un buen mes donde veremos la mano victoriosa de nuestro buen Dios.